Buen día, el día de hoy soy Karen y voy a empezar a hablar sobre el trabajador doméstico dentro de la Ley Federal del Trabajo. Para empezar, ¿cuál es la definición de trabajador? Bueno, pues la persona física que presta a otra persona, tanto física o moral, un trabajo personal subordinado. De esto se desarrolla la siguiente pregunta: ¿qué se entiende por trabajo? Pues esto es la actividad humana, intelectual o material que es independientemente del grado de preparación técnica que se requiera en cada oficio o profesión. ¿Qué es el trabajo digno o decente? Bueno, en este es el que se respeta plenamente la dignidad humana, no hay discriminación en ningún trabajador, tienen acceso a la seguridad social, perciben un trabajo bien remunerado, se recibe capacitación continua y además se cuenta con condiciones óptimas de higiene y seguridad. Así esto previene riesgos de trabajo. ¿Qué es la igualdad sustantiva? Bueno, pues esta se logra eliminando la discriminación contra las mujeres. Además, supone que el acceso que debe tener mismas oportunidades tanto hombres y mujeres, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales. ¿Qué es el hostigamiento laboral? Es el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en un ámbito laboral. En estas se expresan conductas verbales, físicas o ambas. ¿Qué es el acoso sexual? Bueno, es una forma de violencia en la que no hay subordinación, sin embargo, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. ¿Quién es el patrón? Es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. ¿Quiénes son los representantes del patrón? Los representantes, en este caso, son los directores, administradores, gerentes y todas aquellas personas que ejercen funciones y dirección o administración en la empresa. ¿Qué es una empresa? Bueno, pues es una unidad económica de producción o distribución de bienes y servicios que por establecimiento la unidad técnica es como una sucursal, agencia u otra forma semejante. Parte de esta contribuye a la realización de unos fines específicos. ¿Qué significa relación de trabajo? Cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. ¿Qué es un contrato individual de trabajo? Bueno, es un documento, ya sea cualquier sea su forma de denominación, es aquel por el cual una virtud de una persona se obliga a prestar a un trabajo personal subordinado, mediante el cambio de un pago de un salario. ¿Los menores de edad pueden trabajar? Bueno, pues entre la Ley Federal del Trabajo queda prohibido el trabajo de menores de 15 años. Ellos no podrán utilizarse en el trabajo de mayores a esta edad y menores de 18 años que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral correspondiente, en la que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. ¿Qué es una sanción que hay si se ve a un menor que trabaja fuera del vínculo familiar? Las autoridades ordenan de inmediato que el menor deje de trabajar y sancionan al patrón que incurra en esta conducta mediante una pena que está establecida en el artículo 995 de esta ley. Ahora sí, vamos a hablar sobre los trabajadores domésticos. ¿Y quiénes son? Bueno, pues son los que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o de una familia. ¿En cuánto tiempo de descanso se les da a los trabajadores domésticos? Bueno, hay dos artículos. El primero es el artículo 333 que menciona que los trabajadores domésticos que habitan en el lugar donde trabajan, es decir, en la casa, eh, se les debe dar un descanso mínimo nocturno de 9 horas consecutivas.
además de un descanso mínimo diario de 3 horas entre las actividades matutinas y vespertinas. Mientras tanto, en el artículo 336, los trabajadores domésticos tienen derecho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, preferiblemente sábado y domingo. Pregunta 16 es, ¿quién fija el salario de los trabajadores domésticos? Bueno, yo encontré que en el artículo 333 la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a estos trabajadores. Y en el artículo 334 dice que salvo lo expresamente pactado, la retribución del doméstico comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación. Para los efectos de esta ley, los alimentos y habitación se estimarán equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo. Pregunta 17. ¿Qué obligaciones tienen los patrones con los trabajadores domésticos? Bueno, en este artículo mencionan 3 partes. Primero, se le debe guardar consideración al trabajador doméstico, se le debe tratar de buena forma. Segundo, se le debe proporcionar una habitación cómoda e higiénica, una alimentación sana y suficiente y condiciones de trabajo que aseguran su vida y la salud. Por último, el patrón deberá cooperar para la instrucción general del trabajador doméstico, de conformidad con las normas que dicten las autoridades correspondientes. Pregunta 18 es, ¿qué debe hacerse el patrón cuando un trabajador doméstico se enferma? Bueno, pues primero que nada se le debe pagar al trabajador doméstico el salario que le corresponda por lo menos hasta un mes. Después, si la enfermedad no es crónica, se le debe proporcionar asistencia médica. Entre tanto, se logra su curación. Y si la enfermedad es crónica, el trabajador ha prestado mínimo 6 meses en su casa trabajado, bueno, pues se le debe proporcionar asistencia médica hasta por 3 meses o antes, si se hace cargo del trabajador alguna asistencia. Pregunta 19, y ya van a ser las últimas, es ¿qué pasa si fallece el trabajador doméstico? Bueno, pues según el artículo 339, en caso de muerte el patrón debe sufragar los gastos de sepelio. ¿Qué significa? Que el patrón debe pagar completamente los gastos que se requieran. ¿Cómo se da por terminada la relación de trabajo? Bueno, en el artículo 342, mientras el trabajador doméstico ya no quiere trabajar por determinada razón, se le debe dar un aviso al patrón por lo menos con 8 días de anticipación. Y esto es todo. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.